Entonces continuamos leyendo. Así que por cuanto los hijos, es Hebreos 2:14, participaron de carne y sangre, o sea, los escogidos de Dios, los hijos de Dios, así como Abraham, Isaac, Jacob y toda la gente, dice, él también participó de lo mismo, de las carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo mencionamos por una vez aquí. Este ser que le llaman diablo, Satanás, tiene un papel muy importante en todas estas cosas. Y por no darle importancia al diablo, por eso estamos como estamos. Por no entender a Satanás, por eso es que él ha engañado al mundo entero. Y nosotros lo vamos a desenmascarar también pronto más adelante. Y esta enseñanza que le estoy dando va a ser el fundamento para entenderlo. Pero tenía que destruir por medio de la muerte, era la única manera, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. Porque ciertamente, dice, no socorrió a los ángeles, ¿vio? Sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo, absolutamente todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él no socorrió a los ángeles. Es más, cuando hubo, yo no quiero hablar de ese tema, pero hubo una guerra entre Satanás, o sea, cuando ya había caído, y sus ángeles contra Miguel y los ángeles de Dios, una batalla inmensa. Pero me refiero a eso porque dice que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él no socorrió a nosotros, socorrió a la gente, socorrió al pueblo, socorrió a sus hijos, a su simiente, a su descendencia, a los hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces vemos que fue hecho poco menor a los ángeles. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Si la Biblia dice que fue hecho poco menor, es porque fue hecho poco menor. Porque después de esto vamos a ir al bautismo de Jesús. Del bautismo vamos a ir al Calvario y del Calvario vamos a ir a la resurrección. Para ver estas tres cosas en diferentes bloques, para que ustedes terminen de entender. Todas estas epístolas y todos estos evangelios fueron escritos años, décadas después de que Jesús fue llevado al cielo. Ya Jesús estaba en el cielo cuando todas estas cosas se escribieron. No se escribieron en tiempo real, ¿ok? Eso tiene una razón. Entonces, hay muchas mentiras por falta de información, ¿verdad? De la infancia de Jesús. Hay muchas mentiras acerca de la juventud de Jesús. Poco es lo que se sabe de su vida antes del bautismo. Entonces la gente habla de que Jesús fue a Inglaterra y habló con una gente allá que eran de las tribus dispersas de Israel, no de Judá, sino de los israelitas que fueron dispersos, llevados cautivos por Asiria y llegaron hasta allá, hasta Europa, y que Jesús fue allá y encontraron no sé qué cosa que hablaba de que Jesús estuvo en Inglaterra. Otros dicen que Jesús vino para acá, para América, y inventan un montón de cosas. Otros dicen que Jesús cuando estuvo en Egipto aprendió no sé qué cosa en Egipto y que él regresó a Egipto después
y aprendió no sé qué cosas por allá, y han inventado toda clase de leyendas e historias acerca de la infancia y la juventud de Jesús. Y la Biblia no habla absolutamente nada de esas cosas que estas personas hablan. Él fue conocido como hijo del carpintero. Fue conocido como el Nazareno, porque se crió en Nazaret. Pero poco es lo que se sabe de su vida antes del bautismo. ¿Por qué? Así el Espíritu nos está probando. Como Jesús, ¿no? El Espíritu Santo nos prueba a través de Jesús como niño, adolescente, era semejante en todo a nosotros. Entonces habían diferencias. Jesús era eunuco desde el vientre de su madre. Y eso es algo que usted tiene que saber. Jesús no tenía hormonas sexuales. No podía tenerlas, porque María no puso el huevo, no puso el óvulo, ni José puso el esperma. Fue una creación de Dios. Lo hizo de esta manera. No tenía hormonas sexuales. Entonces, hermanos, vemos aquí, si nos ponemos a leer la Biblia, inclusive dice que Jesús aprendió obediencia. Imagínense. Lo que sí pasó con Jesús es que el Espíritu, que era su Padre, lo tutoreó a través de su juventud, de su infancia. ¿Ustedes creen que Jesucristo no leía las Escrituras? Claro que sí las leía. Él leía las Escrituras. Él vivió todo perfecto, conforme a la ley. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, verso 8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, mire esto lo que dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesús vivió normal, fue un niño común, posiblemente hasta jugaba con otros niños. No sabemos nada acerca de la infancia de Jesús porque no es relevante. Lo que es relevante es entender que no tenía hormonas, es entender que fue creado por Dios en el vientre de María, que fue santo, que fue puro, que era eunuco, ya lo dije, desde el vientre de su madre. Y él entonces fue manifestada en él la relación padre-hijo. Así que nada es coincidencia, Imagínense, él nació en Belén. La palabra Belén viene del hebreo Betlehem, lo cual significa la casa del pan de Dios. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y Belén era una ciudad muy pequeña. Y esto nos habla del nacimiento de Jesús y dónde nació, de que Dios siempre escoge cosas pequeñas para manifestar su grandeza. Vamos a verlo en unos ejemplos aquí. Esta ciudad fue fundada por el esposo de Rahab, la ramera, y allí vivió Booz y se casó con Ruth, en la ciudad de Belén. Ahí nació David. Él vivía en Belén y allí tenía que nacer el Cristo, el Mesías. Pero Dios siempre escoge cosas pequeñas y humildes para manifestar su grandeza. Así como escogió a Belén, que dice que era la más pequeña de las tribus de Judá. Que de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De la más pequeña de las ciudades, del más pequeño de los poblados de Judá, de allí salió nuestro Señor.
Y Él escoge esas cosas pequeñas para manifestar su grandeza. Y Él escondió el nacimiento de Jesús en Belén. Todo el mundo creía que era de Nazaret. Solo algunas personas fueron allá a verlo cuando nació. Aquellos magos que vinieron del oriente fueron allá y le adoraron porque era el rey en potencia. Y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro, divinidad, porque iba a ser llamado hijo de Dios, iba a ser Dios manifestado en carne. Le ofrecieron incienso porque él iba a ser el sumo sacerdote, iba a estar siempre orando por nosotros. Y mirra, porque iba a morir. Entonces, veamos a Sansón en Jueces capítulo 15. Un incidente que sucedió en la vida de Sansón. Y vamos a leer del verso 14, hubo una gran batalla ahí entre los enemigos de Israel y Sansón. Y mire lo que dice aquí. Voy a leer la versión antigua porque la versión de 1960 no representa realmente la revelación de esta escritura. Y usted puede hacer la comparación en su casa. Dice, así que vino hasta Lei, los filisteos le salieron a recibir con algázara. Y dice, y el espíritu de Jehová cayó sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno, oiga eso, un hueso, fresca, extendió la mano y tomóla, e hirió con ella a 1000 hombres. Y cómo Dios venció a Satanás, un ser tan poderoso, a través de un hombre sencillo, hecho poco menor a los ángeles, crucificado en una cruz. Ven cómo Dios se revela a nosotros a través de un libro, un simple libro que llamamos la Biblia. Dice, y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y tomóla e hirió con ella 1000 hombres, con esa quijada de asno. No era porque Sansón era un hombre fornido, como lo ponen en Hollywood, que siempre todo usted sabe, en las películas todo lo distorsionan. Y ponen a Sansón como un hombre corpulento, lleno de músculos por todas partes. Si eso hubiera sido cierto, entonces la gente no hubiese tratado de averiguar el secreto de su fuerza. Porque Sansón era un hombre flaco, normal, común. Pero el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y se manifestaba una fuerza enorme en ese hombre. Y él agarró un hueso, una pequeña quijada de asno y mató 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno herí 1000 hombres. Y acabado de hablar, echó su mano, mire esto, echó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Dice que él, después que mató a estos 1000 hombres, echó de su mano la quijada. Esta quijada representa la palabra, las escrituras. Mire, Jesús en su tentación, cuando Satanás lo tentó, él le decía, escrito está. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Exactamente lo mismo que hizo Sansón. La iglesia cuando comenzó fue poderosísima y estaban 100% con la palabra de Dios. Tenían las escrituras reveladas. Y nosotros tenemos hoy esas mismas escrituras, tenemos estas Biblias humildes y las hemos echado a un lado. Todo el mundo ha echado a un lado la quijada de asno, el instrumento humilde, el libro humilde a través del cual Dios se nos está revelando. Lo han echado a un lado, a pesar de que a través de ellas Jesús resistió a Satanás en el desierto, en la tentación,
que a través de ellas todas las cosas son reveladas acerca de Dios y de las cosas que nos rodean. A pesar de que la Biblia es la palabra de Dios, la hemos echado a un lado. Pero entonces dice, verso 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salud o salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. El verso 19, trastocado, escogido de una manera equivocada por la Biblia versión 1960, dice la Biblia que entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada, o sea, en lo que él había echado a un lado, y salieron de allí aguas y bebió y recobró su espíritu y se reanimó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recobrar el espíritu de la iglesia primitiva? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recobrar la fe que ellos tenían, la vida que ellos vivían? Tenemos que retomar la quijada. Dios dice que Dios quebró una muela que estaba en la quijada, y la quijada que él había echado a un lado la tuvo que volver a recoger para abrevarse y tomar agua y calmar su sed y recobrar su espíritu y recobrar su ánimo y su fuerza. Es la vieja palabra que ya nadie quiere, a donde Dios apunta. Es de allí de donde emanan las aguas de vida, las palabras de vida, para que nosotros recobremos el poder y el espíritu que tenían los primeros cristianos. Dios no lo llevó a otro lado, Dios le señaló la quijada. Ahí está, ¿quieres agua? Toma, la quijada que echaste a un lado, con la cual yo te di la victoria sobre 1000 hombres. Esa es la quijada, ahí es donde vas a recibir el agua para tu sed. Y así vemos que todas estas manifestaciones, cuando vemos en Primera de Samuel capítulo 16, en ese pasaje importante de la Escritura, Primero de Samuel capítulo 16, cuando Dios envía a Samuel a buscar rey para reemplazar a Saúl, y le dijo, en el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y entonces Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David, y entonces dice Samuel en el verso número 5, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificado él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y mire lo que pasó allí. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel, mire que era profeta, para que usted vea, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Cuando vio al primero, grande, fornido, el primogénito, el más grande, y dijo, este es el ungido de Dios, este va a ser el ungido de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Eso todo concuerda con lo que estamos hablando. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues Jehová mira lo que está delante, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo,
a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Samuel ungiendo a David con el cuerno de aceite. Y fue en medio de sus hermanos, no delante del pueblo. Fue en lo oculto. El pueblo no se enteró de esta unción. Porque David fue ungido 3 veces. Aquí por Samuel. Fue ungido por la tribu de Judá en 2 de Samuel, capítulo 2. Y también fue ungido por el resto de Israel en 2 de Samuel, capítulo 5, 3, para que reinase sobre todo Israel. Entonces dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ya David estaba crecido. Ya él era crecido, no era un bebé. ¿Por qué Dios no envió a Samuel a David cuando nació? Y se lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre Samuel, y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. O sea que en el momento en que el aceite de la unción vino sobre David, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahí lo dice claramente. Que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí que Dios no se fijó en la altura y en la fuerza de los otros hermanos, sino en este chiquitín que lo tenían por allá pastoreando ovejas, que no era importante para nada. Y ese fue el que Dios escogió. Y por ahí sigue la historia de David contra Goliat. Gigante Goliat, David pequeño que no pudo ponerse ni la armadura de Saúl. ¿Cómo venció David a Goliat? Con una piedra y una honda. Con algo sencillo, así como la quijada de Ano de Sansón, con una piedra y una honda. Él dijo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. Entonces le tiró con la honda y la piedra cayó justo donde tenía que caer, y así mismo cayó aquel Goliat. Entonces, hermano, Jesús venció a Goliat, a Satanás, de la misma manera, como hombre. Vamos a ver Colosenses capítulo 2. Sí, señores, hermanos míos, capítulo 2, versículo 3 en adelante dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren esto, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué más queremos ahí? Ahí triunfó y exhibió públicamente a los principados y potestades. Aquí estamos hablando de los ejércitos del diablo, representados en los ejércitos de Goliat, los filisteos, allá en el caso de David contra Goliat. Entonces, Dios toma cosas humildes y sencillas. Eso lo vemos en la Escritura, para que ustedes vean. Ya en el otro bloque vamos a hablar más directamente de el momento en que el Verbo fue hecho carne.
Así que vamos a buscar una escritura que les quiero compartir. Y esa escritura se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Miren, los apóstoles de Jesús eran todos unos pescadores, cobradores de impuestos, y llegaron a ser más sabios que los más sabios de entre los judíos, escribas y sacerdotes. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Apariencia de David cuando Samuel lo ungió era de un hombre débil. Eliab era un tipo alto, fuerte, de apariencia, pero Dios no mira eso, y Samuel pensó que ese iba a ser el ungido, pero no. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Ven? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. La mayoría de nosotros no hemos estudiado mucho. Yo siempre me fui mal en la escuela. No fui a ninguna universidad, ni a ningún instituto bíblico. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, la Biblia antigua dice lo flaco de este mundo escogió Dios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Su grandeza Dios la manifiesta en la debilidad, en lo pequeño, en lo sencillo, en lo que no es, y aún lo vil del mundo, verso 28, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ven, hermano? Dios escogió a Belén, la más pequeña, porque Dios escoge lo más pequeño para avergonzar a lo grande. Pero la gente pensaba que Jesús era nazareno. Y hay una escritura donde se las voy a leer en el Evangelio de Juan, y eso está en el capítulo 1, verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Miren esto, el hijo de José. Para ellos Jesús era el hijo de José, de Nazaret. Entonces miren lo que dice Natanael. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret puede salir algo bueno. Como decían algunos de los fariseos, vayan y busquen la escritura y vean que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. Es porque nadie sabía. Dios había escondido esa bendición en Belén. Los que vieron eso fueron algunos pastores que estaban en el área, que vieron los ángeles regocijándose ante este nacimiento de este niño. Y aquellos reyes que vinieron del oriente, que eran reyes paganos, reyes gentiles, vinieron a reconocerlo como rey, porque él iba a establecer un reino espiritual, el cual iba a ser su propia iglesia, antes de establecer su reino físico en el milenio. Entonces los gentiles de todas las naciones, de todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas, se les iba a abrir la puerta de la gracia a través de Jesucristo. Entonces tenemos que recordar las cosas que nosotros hemos visto en esta enseñanza en el pasado. Recordemos que en el Dios eterno, el Altísimo, que habita en una luz inaccesible, en Él estaba el pensamiento, los planes, en Él estaban todas las cosas. Y un día decidió expresarse y de Él salió aquel verbo que era Dios mismo, que no podemos separar
las palabras de quien las habla. Ustedes no pueden separar lo que estoy diciendo de mí, soy yo mismo expresándome. Recuerden eso, hermano. Entonces, Dios iba a adquirir un cuerpo permanente, un cuerpo humano, nacido de mujer, para que se cumpliesen todas las profecías y todos los tipos del Antiguo Testamento. Y Jesús, cuando nació, vivió 100% bajo la ley. Por eso es que Él fue, como dice la Escritura, justificado por el Espíritu. Es una cosa que la vamos a hablar en el próximo bloque. Porque acá en la versión nueva, en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y mire lo que dice: justificado en el Espíritu. Eso es lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí en la versión antigua. Mismo versículo. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con. Miren la diferencia. Acá dice justificado en. Y acá dice justificado con el Espíritu. Entonces eso hay que explicarlo también. Y eso se va a hacer ya fácil desde el próximo bloque. Este era uno de los más difíciles, el nacimiento de Jesús, porque ha sido pero tan mal interpretado. Entonces, este niño que nació, vivió 100% bajo la ley de Moisés. Levítico capítulo 18, versículo número 5. Miren lo que dice Levítico 18, 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Yo Jehová. Entonces ningún hombre pudo cumplir toda la ley por causa del pecado que llevamos en nuestros cuerpos, por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero vino uno que no vino por sexo, sino por el poder del Dios Altísimo, que nació en el vientre de una mujer, quien halló gracia delante de los ojos de Dios, que cumplió toda la ley. Jesús dijo: yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. No falló en ni una sola de las cosas que Dios mandó. Perfectamente lo hizo todo. No pecó de ninguna manera. Mire lo que dice Mateo, capítulo 5, verso 17. Es preferible leerlo y darle la cita. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Ven? Yo no he venido para abrogar lo que dijo Moisés. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en este sermón del monte, Jesús estaba hablando que sus hijos serían capaces de ir por encima de la ley, ir más allá de la ley. Pero como dijo Levítico, que el que hacía las cosas de la ley viviría. Entonces Jesús se sometió perfectamente a la ley, por cuanto era imposible para el hombre cumplir la ley a causa de la carne de pecado y a causa del nacimiento por sexo. Jesús fue el que hizo eso por nosotros. ¿Ven? Por eso fue 100% inocente, como todas aquellas víctimas animales que murieron en el Antiguo Testamento para cubrir, no para quitar el pecado. Pero mire qué complicado todo esto parece. ¿Cuánto tiempo nos hemos tomado hablando de estas cosas? ¿Por qué?
porque hay un plan supremo que estaba en la mente de Dios y que tenía que realizar. Y por eso todas las cosas escritas en la Biblia tenían que suceder así. No había otra manera, porque por encima de todas las cosas y de todos los planes y de la redención y de la ley y de la iglesia y de los hijos de Dios y todas estas cosas, el plan maestro era eliminar el mal, eliminar la existencia del mal. Cuando hablemos acerca del misterio de Satanás, cuando descubramos a Satanás quién es y por qué existe, nos daremos cuenta de esto que les estoy diciendo. Propósito supremo de Dios era eliminar el mal para poder Él convivir con sus hijos por toda la eternidad sin que apareciera otro Lucifer cayendo, sin que hubiera otro que quisiera tomar su lugar, sin que existiera el pecado por la eternidad. Pero todo esto tiene que pasar y estamos aún en ese proceso de eliminar el mal, porque el mal continuará. Llegaremos al milenio y el mal será suprimido, Satanás será encadenado y tendremos 1000 años de justicia en la tierra cuando Jesucristo reine. Pero después Satanás será desencadenado de nuevo y engañará al mundo. O sea, el mal continúa. No es sino hasta que Satanás es echado en el lago de fuego que el mal deja de existir. Y de ahí en adelante ustedes leen en Apocalipsis las glorias venideras. Entonces, finalmente, para terminar este largo bloque de la infancia de Jesús, que como ya hemos visto, no se habla casi nada de la misma, vamos a irnos a algunos pasajes del Evangelio según San Lucas para ver qué dice la Biblia acerca de la infancia de Jesús. Y con eso vamos a terminar este bloque de 3 partes. Para eso leeremos el capítulo número 2 de Lucas. Capítulo 2, estaban en Belén, ¿verdad? José y María. Y entonces aconteció, verso 6, capítulo 2, verso 6, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Oiga eso. María dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. ¿Sabe qué significa eso? Que María tuvo más hijos. Y que Jesús fue el primogénito, según la carne. Entonces después ella tuvo más hijos con José. Jesús tenía hermanos en la carne. Para aquellos que dicen que María siguió siendo virgen, o sea, ¿cómo va a ser virgen si ya parió? Después que pare ya la mujer no es virgen. Y ella tuvo su vida normal con José, una vida santa con su marido, y tuvo más hijos. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Imagínense a Dios envuelto en pañales. Por favor, hermano. Ese era un niño como nosotros. Ya le dije las diferencias. Por eso fue hecho poco menor que los ángeles, porque tuvo que pasar por esto, envolverse en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Miren esa manera de Dios traer a su Mesías. Miren esta manera tan humilde. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Pero él no podía salvar al mundo siendo un bebé. Dice que es Cristo el Señor. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Que es el ungido del Señor. Y todavía no había unción. No había sido ungido ese niño. Dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, oiga lo que dice,
Gloria a Dios en las alturas, adorando al Dios aquel que hablamos desde el principio de las enseñanzas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Todos vieron y le contaron a María y a José todo lo que habían visto. Empezaron a adorar a los ángeles. ¿Se acuerdan que les dije que los ángeles están conectados con todo lo que Dios hace? Estaban felices de que había nacido un Salvador, así como Moisés nació para ser un libertador. Nació mientras eran asesinados niños. Aquí Jesús también iba a ser nacido en un tiempo donde mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero Moisés no libertó a Israel siendo niño, sino cuando salió a sus hermanos. Y después que salió a sus hermanos y fue rechazado y estuvo mucho tiempo en el desierto, entonces Dios lo llamó por libertador, cuando ya era maduro, cuando era ya el tiempo para él de hacer esa salvación, esa liberación. Dios lo llamó y lo fue a buscar y lo instituyó y lo puso por profeta. Y en Moisés podemos ver muchas prefiguraciones de Jesucristo y de Dios. Entonces encontraron al pesebre en un pañal. Entonces, dice la Escritura que Jesús fue presentado a los 8 días para ser circuncidado, verso 21. Y allí le pusieron el nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel. Estamos en el capítulo 2, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, es la purificación de María después del parto, le trajeron a Jerusalén, eso está escrito en el Antiguo Testamento, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lo presentaron al Señor en Jerusalén. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Donde Dios mandó que todos los primogénitos eran de Él y tenían que ser consagrados, tenían que ser redimidos, porque eran de Dios. ¿Ven? A los animales, los primogénitos, había que ofrecerlos, pero como Él no aceptaba sacrificios humanos, había que redimir a los primogénitos israelitas. Eso es otro tema. Y para ofrecer conforme a lo que dice el Señor, la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esas son las pocas personas que pudieron recibir lo que iba a suceder con ese niño. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo, ¿oyó? Al ungido del Señor. Pero Jesús todavía no estaba ungido. Pero, ven, era un niño. Pero él estaba llamado a ser el Cristo. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, no al niño. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Si ese niño era Dios el Hijo, entonces tenía que bendecirlo a Él. Pero dice que bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Ve? Hablando con Dios, el que recibe las oraciones, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Hasta eso le fue revelado ahí. Inspirado por el Espíritu, profetizó que ese niño sería la luz para revelación, o sea, a los gentiles, a nosotros, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía.
Y Dios, y dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, oiga esto, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hablando de la muerte del Señor. Estaba también allí Ana, profetisa, una mujer con don de profecía, una profetisa. Profetisas no son predicadoras ni pastoras, sino son mujeres con dones, con el don de la profecía, o sea, es Dios hablando. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viudo hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ella, presentándose en la misma hora, daba gracias de Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Hablaba del niño, les explicaba quién iba a ser ese niño. Entonces después sucedió lo de los magos. Entonces después volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret. Y este es el versículo que yo quiero que ustedes vean. Versículo más importante, dice, verso 40, y el niño crecía, ¿vio? Comía, bebía, hacía lo que los niños hacen, pero no era un niño como cualquiera, no era exactamente igual, era semejante. Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, ¿ven? Y la gracia del Señor estaba sobre él. La gracia de Dios estaba sobre él. Ahí vemos cómo hace la separación entre el niño y Dios. Eso es lo que ustedes tienen que ver, lo que quiero que ustedes vean, que eso es lo que no ven la gente de la Trinidad y la gente de la iglesia, del catolicismo romano, ni los pentecostales, ni los bautistas, no ven esas cosas. La gracia de Dios estaba sobre el niño, que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Él estaba siendo tutoreado por el Espíritu Santo, no crean. Él tenía el Espíritu Santo. Porque el Espíritu que habitaba en ese ser, ese era el Espíritu que estaba en el verbo de filiación. Él era el Hijo de Dios. Entonces dice que después iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y se saltó una cantidad de años aquí, Lucas. Y dice, y cuando tuvo 12 años, ya era casi un adolescente, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, mire cómo le llaman, no le llama el niño Dios, ¿oyó? El niño Jesús, en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, de los sabios, de los predicadores, de los teólogos, de los doctores de la ley, los que conocían la ley, la escritura, la letra. Y dice que les oía, oyéndoles y preguntándoles. ¿Se dan cuenta? Él estaba aprendiendo de estas personas y les preguntaba, les hacía preguntas. Todo esto lo hacía guiado por el Espíritu Santo, que estaba preparando, ya tenía 12 años, y estaba preparando ese tabernáculo, ¿verdad? Poco a poco, iba creciendo. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque él también daba respuestas fuertes allí a esas personas que solo tenían la letra de la ley. Y cuando le vieron, verso 48, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ella todavía pensaba que ese era su hijo, o sea, no entendía muy bien lo que estaba pasando aquí. He aquí tu padre y yo, mire lo que dice, te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais?
¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahí está. Tenía que estar en los negocios del Padre. Y su Padre era el Espíritu Santo, el que lo concibió, el que inspiró las Escrituras que leían los doctores de la ley. Él estaba en los negocios de las Escrituras, en los negocios del Espíritu, que inspiró esas Escrituras que los doctores no entendían. Y él estaba allí. Pero entonces en el verso 50 dice que María y José, ellos no entendieron las palabras que les habló. Y en el 51, verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y oiga lo que dice aquí, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, él como buen hijo humano, se sujetó a sus padres. Y Dios no se sujeta a hombre alguno. Somos los hombres los que tenemos que sujetarnos a Dios. ¿Ven? Así que Dios no estaba manifestado en carne en la infancia de Jesús. No hizo ni un solo milagro. ¿Lo ven? Ni un solo milagro. No predicó ni un solo mensaje. No sanó ni un enfermo. Se sujetó a sus padres. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría. Él creció en la palabra. En la palabra. Y en estatura. Mire que lo dice, estatura. Y en tamaño. En sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Lo ven, hermanos amados? Y gracia para con Dios y los hombres. Se crió en Nazaret como hijo de José y María según se creía. Crecía en sabiduría. Crean, él estudiaba las Escrituras y el Espíritu de Dios le iba mostrando todo. Y en estatura, se iba siendo adolescente, se iba siendo más grande, dicen que le llamaban el hijo del carpintero. Y se crió como un hombre cualquiera. Él no viajó a Estados Unidos, ni viajó a Inglaterra, ni se fue para otro país. Todas estas invenciones que la gente dice y buscan supuestas pruebas para eso, todo eso es falso, absolutamente falso. La Escritura no habla más de la infancia de Jesús. Lo último que se dice es que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con los hombres. Hasta ahí. Ya después de ahí no se habla más de la infancia de Jesús. ¿Ven, hermano? Por lo tanto, yo pienso que he hablado mucho de la infancia de Jesús. ¿Pero por qué lo he hecho? Porque nos han adoctrinado de que ese Jesús era Dios, ese niño era Dios. Si hubiese sido Dios, recuérdenlo, Dios no muere. Él no hubiese tenido que ser protegido por el ángel cuando le dijo a José y a María que se fueran a Egipto para proteger la vida del niño, porque lo iban a buscar para matarlo. El propósito de Jesús de venir era, en esa forma, era morir en la cruz del Calvario. Morir en la cruz. Y Dios, el Verbo, tenía que manifestarse en carne para que todas las cosas se hiciesen como tenían que ser, para que se cumpliesen todas las Escrituras del Antiguo Testamento. Recuerden que el tabernáculo fue ungido cuando fue terminado. Y entonces en el próximo bloque nos iremos al momento crucial donde se cumple la palabra de Juan: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya entonces él solo estaba sujeto a su Padre, no a José y a María, porque en una ocasión fueron José, María y sus hermanos, o creo que fue tus hermanos, tu madre y tus hermanos te buscan, le dieron a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que oyen la palabra de Dios y las hacen, estos son mi madre y mis hermanos.
Estaba desconociendo la maternidad de María. Nunca la llamó madre. Se refirió a ella como mujer en las bodas de Caná. Ya era otra cosa lo que estaba pasando allí. Ya algo había pasado que había cambiado todas las cosas. Por eso le digo, hermano, eso de divino niño, arránqueselo del alma. Eso de la Navidad, arránquesela del alma. Eche eso a la basura. No sea tibio, no seas tibia. Deja esas tradiciones y dogmas mentirosos del demonio atrás en tu vida y vive la realidad. Jesús jamás mandó que celebrasen su cumpleaños, y es más, la Escritura oculta la fecha de su nacimiento, porque a nosotros no nos interesa la fecha de nacimiento del niño Jesús. A lo que a nosotros nos debe interesar fue cuando Dios fue manifestado en carne y lo que hizo en la cruz del Calvario y lo que pasó después de la resurrección. Eso es lo que nos interesa a nosotros, lo que nos lleva a nosotros a la vida. Lo que nos permite llamarnos hijos de Dios, los que creemos en su nombre con todo nuestro corazón por el Espíritu. Eso es lo más importante. El próximo bloque de ahí en adelante va a ser la parte más importante de esta enseñanza, de cuando Dios fue manifestado en carne, de este misterio. Pero recuérdenlo, este era un niño común, crecía y se fortalecía en estatura, en sabiduría, lleno de gracia para con Dios y para con los hombres. El postrer Adán, él era capaz de morir, él podía morir, pero ahora vamos a ver, ¿verdad? En el otro mensaje vamos a empezar a hablar de palabras que Jesús comenzaba a decir después que sucedió lo que sucedió en las aguas del bautismo. Vamos a descifrar eso, porque la Trinidad, la gente ve una Trinidad ahí y eso es falso. Ustedes van a ver qué fue lo que pasó ahí y de ahí en adelante ustedes entenderán las palabras que Jesús hablaba en el Evangelio de Juan y todas las cosas que Jesús decía en los demás evangelios. Podrán entenderlo todo. Pero no podía Dios salvar a la humanidad a la edad de 12 años, ni a la edad de 18 años. No. ¿Comprenden? Así que este niño era el Salvador en potencia. Era un rey en potencia. En él estaban todos esos atributos. Todos los atributos de Dios iban a estar en este niño, estaban en potencia en ese niño y se iban a manifestar. Su destino era manifestar y declarar al Dios invisible. Y eso no lo hizo en su infancia. Búsquenlo ahí en la Escritura si él salió a manifestar y explicar a Dios en su infancia. Todo sucedió después. Así que salgamos de la confusión. Espero que esto haya sido de bendición para todos. Y vamos entonces a grabar otro bloque donde vamos finalmente a abrir el cajón del tesoro. Y entonces entenderemos muchas de las palabras que Jesús decía y que los apóstoles no entendían. Palabras que se van hasta el mismo Génesis, atrás. Palabras que la gente no podía comprender, las vamos a entender. Y el nombre de Jesucristo será exaltado en gran manera. Y vamos a ver cómo se cumple entonces la Escritura de Filipenses, que tengo tantas ganas de decirla, pero no la he dicho porque recuerden que las epístolas y los evangelios fueron escritos decenas de años después, décadas después de que Jesucristo fue llevado al cielo, cuando ya todo se había revelado y se había mostrado en cuanto a su persona. Entonces, allí entonces nos damos cuenta de cómo Jesucristo era Dios mismo manifestado, era la imagen del Dios invisible. Eso fue lo que llegó a ser.
y que Él no era su propio Padre. Él oraba a su Padre y nos enseñó muchas cosas. Él declaró a Dios, explicó a Dios, reveló a Dios, manifestó a Dios e hizo que Dios fuera visto en carne humana, así como el Verbo en su teofanía fue visto en un cuerpo espiritual. Él manifestó a Dios de la misma manera. Así que los dejo con esto, hermanos amados, se acabó el tiempo y espero que les haya sido de bendición y de fundamento para la próxima enseñanza. Dios me los bendiga grandemente.